Bienvenidos al tema que les tengo preparado para el día de hoy. Hoy hablaremos del rosario y a continuación les voy a anunciar todo lo referente al rosario de lo que vamos a tratar hoy. Primero vamos a hablar de la definición del rosario, los orígenes del rosario, cómo surgió el rezo del Santo Rosario y las maravillas del rosario. Luego vamos a pasar a hablar de los enemigos del rosario, los milagros del rosario, la batalla de Lepanto, el rosario perpetuo, el rosario en el siglo XX, las promesas de la Virgen a los orantes. Luego pasaremos a hablar acerca de dónde se reza el Santo Rosario, en qué postura conviene rezarlo, cómo debemos contemplar y meditar el Santo Rosario. ¿Se puede rezar el Santo Rosario durante la misa? ¿En qué debería centrar mi atención cuando rezo el Santo Rosario? Vamos a empezar primero por definir la palabra rosario. Y dentro del culto a la Santísima Virgen María, no podemos dejar fuera la devoción del rosario. Rosario es un concepto que procede del latín rosario, que significa corona de rosas, siendo que la rosa es una de las flores utilizadas para simbolizar a la Virgen María. Un benemérito apologista católico del siglo pasado definía el rosario de la siguiente manera: viene a ser un compendio del Evangelio, una especie de la historia de la vida, pasión y triunfos de nuestro Señor Jesucristo, puesta con claridad al alcance de los más rústicos y propia para grabar en su memoria la verdad del cristianismo. La noción de rosario se emplea para nombrar a un tipo de rezo que realizamos los católicos y al elemento que, formado por cuentas, se utiliza para desarrollar este mismo rezo. El rosario permite la conmemoración de diversos misterios de la Virgen María y de Jesucristo. Es importante conocer además que dentro del rezo del Santo Rosario hay una serie de oraciones que son las encargadas de darle forma. Nos estamos refiriendo al Padre Nuestro, al Ave María, al Gloria, a las jaculatorias, a la Salve y al conjunto de misterios. Estos últimos se dividen en 4 grandes grupos: los misterios dolorosos, los misterios gozosos, los misterios luminosos y los misterios gloriosos. Si se preguntara, ¿cuál objeto específico es el más característico de un católico? Seguramente que el rosario fuera el más destacado. Muy frecuentemente tenemos la escena de una señora rezando el rosario en una banca de la iglesia o en una banca de un parque. O el rosario grande colgado del cinturón de un monje, y más recientemente el rosario colgando del espejo retrovisor del carro de algún devoto de la Virgen. O, como en mi casa, el rosario extra grande colgado de la cabecera de las camas. Lamentablemente, a partir de la década de los años 60, decayó la devoción del Santo Rosario, cosa que sucedió también con la devoción a la Santísima Virgen María. Pero recientemente ha cambiado esta tendencia. El rosario ha resurgido, por así decirlo, está de moda. Ahora vamos a remontarnos a los inicios del rosario, que no empezó como lo conocemos ahora. El rezo del Santo Rosario ha tardado mucho en formarse tal y como ahora lo conocemos. No fue ideado en un momento concreto, sino que es fruto de una larga evolución, una evolución que aún no ha concluido. El rezo del Santo Rosario surge aproximadamente en el año 800, cuando se creó el Salterio de los laicos. En esa época, los monjes rezaban los 150 salmos, pero como la mayoría de los laicos no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padres Nuestros. Después se formaron otros 3 salterios que incluían 150 Aves Marías,
150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas en honor de nuestra Santísima Virgen María. En el año 910 se fundó la Orden Cluniacense. Esta le dio una gran importancia a la oración coral comunitaria. Quería que sus abadías fuesen un anticipo de la Jerusalén celestial, en la que los santos y los ángeles están continuamente cantando alabanzas a Dios e intercediendo por todos los seres humanos. Por ello, distinguieron entre dos tipos de monjas y monjes: los dedicados a la oración coral, que rezaban al día unos 150 salmos, dependiendo de las circunstancias litúrgicas del año, y los dedicados al trabajo manual. Estos últimos solían ser personas sencillas e iletradas que se ocupaban de la cocina, la portería, la huerta u otros oficios. Pero era preciso que también orasen. Por ello, algunos de estos monjes y monjas comenzaron a rezar individualmente 150 Padres Nuestros al día, en lugar de los 150 salmos que rezaban los que asistían a la oración coral. Esta piadosa costumbre se fue difundiendo no solo entre los cluniacenses, sino también entre otras comunidades religiosas y entre sacerdotes y laicos. En el año 1365 se combinaron los 4 salterios. Se dividieron las 150 Aves Marías en 15 decenas y se puso un Padre Nuestro al inicio de cada una de ellas. En 1500 se estableció para cada decena la meditación de un hecho de la vida de Jesús o de nuestra Santísima Madre María. Y así surgió el rosario de 15 misterios. En el año 2002, el Papa San Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos. Con ellos se cuenta actualmente 20 misterios en el Santo Rosario. La Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que rezan un Ave María, le entregan una rosa. Y por cada rosario completo, le entregan una corona de rosas. Así como la rosa es la reina de las flores, el rosario es la rosa de todas las devociones y por lo tanto es la más importante. El rosario está compuesto por 2 elementos: oración mental y oración vocal. La primera consiste en la meditación de los principales misterios de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre María. Estos están distribuidos en los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. La oración vocal consiste en recitar las 15 decenas de Ave Marías precedidas de un Padre Nuestro, unida a la meditación y contemplación de las 15 principales virtudes de que Jesús y María practicaron, conforme a los 15 misterios del Santo Rosario. En la primera parte es una oración simple, humilde como nuestra Santísima Madre María, y que podemos rezar con ella. Con el Ave María le invitamos a que rece por nosotros. Al unir su oración a la nuestra, esta se hace más poderosa porque la Virgen siempre recibe lo que ella pide, su rosa, y al terminar el rosario recibe su corona de rosas. Por otro lado, en cada una de sus apariciones nos invita a rezar el rosario como un arma muy poderosa en contra del maligno, para traernos la verdadera paz. El Santo Rosario, como ya dijimos antes, no era como en la forma que hoy lo hemos conocido. Solo fue inspirado a la Iglesia en 1214 por la Santísima Virgen María, que lo dio a Santo Domingo para convertir a los herejes y a los albigenses y a los pecadores. Ocurrió en la forma siguiente. Según lo narra el beato Alano de la Rupe en su famoso libro intitulado De Dignitate Salteri. Bueno, viendo Santo Domingo que los crímenes de los jóvenes obstaculizaban la conversión de los albigenses,
entró en un bosque próximo a Tolosa y permaneció allí 3 días y 3 noches dedicado a la penitencia y a la oración continua, sin cesar de gemir, llorar y mortificar su cuerpo con disciplina para calmar la cólera divina, hasta que cayó medio muerto. La Santísima Virgen se le apareció en compañía de 3 princesas celestiales y le dijo: ¿sabes, querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar al mundo? Oh, señora, tú lo sabes mejor que yo, respondió Domingo, porque después de Jesucristo, tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Pues sabes, añadió nuestra Santísima Madre María, que la principal pieza de combate ha sido el Salterio Angélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi Salterio. Levantándose el santo, muy consolado, inflamado de celo por la salvación de aquellas gentes, entró en la catedral. Al momento, repicaron las campanas para reunir a los habitantes. Gracias a la intervención de los ángeles, al comenzar su predicación, se desencadenó una terrible tormenta. Tembló la tierra, se oscureció el cielo. Truenos y relámpagos repetidos hicieron palidecer y temblar a los oyentes. El terror de estos aumentó cuando vieron una imagen de la Santísima Virgen expuesta en el lugar, levantar los brazos al cielo 3 veces para pedir a Dios venganza contra ellos si no se convertían y no recurrían a la protección de la Santa Madre de Dios. Quería el cielo, con estos prodigios, promover esta nueva devoción del Santo Rosario y hacer que se la conociera más. Gracias a la oración de Santo Domingo, se calmó finalmente la tormenta. Él prosiguió su predicación, explicando con tanto fervor y entusiasmo la excelencia del Santo Rosario, que casi todos los habitantes de Tolosa lo aceptaron, renunciando a sus errores. En poco tiempo se experimentó un gran cambio de vida y costumbres en la ciudad. Casi todo Tolosa estaba repleto de gente arrepentida y convertida rezando el rosario. El establecimiento del Santo Rosario, en forma tan milagrosa, guarda cierta semejanza con la manera de que se sirvió Dios para promulgar su ley al mundo en el monte Sinaí, y manifiesta claramente la excelencia de esta maravillosa práctica. Santo Domingo, iluminado por el Espíritu Santo e instruido por la Santísima Virgen y por su propia experiencia, dedicó el resto de su vida a predicar el Santo Rosario, con su ejemplo y su palabra, en las ciudades y los campos, ante grandes y pequeños, sabios e ignorantes, católicos y herejes. El Santo Rosario que rezaba todos los días constituía su preparación antes de predicar y su acción de gracias después de la predicación. Un día se preparaba el santo detrás del altar mayor de Nuestra Señora de París con el rezo del Santo Rosario para predicar en la fiesta de San Juan Evangelista, cuando se le apareció la Santísima Virgen y le dijo: aunque lo que tienes preparado para predicar sea bueno, aquí te traigo un sermón mejor. El santo recibe de manos de la mismísima Santísima María el escrito que contiene el sermón, lo lee, lo saborea, lo comprende y da gracias por él a la Santísima Virgen. Llegada la hora del sermón, sube al púlpito y después de haber dicho en alabanza de San Juan, solo que había sido el guardián de la Reina del Cielo, dijo a la asamblea de nobles y doctores que habían venido a escucharlo y estaban acostumbrados a oír sus discursos artificiosos y floridos, que no les hablaría con las palabras elocuentes de la sabiduría humana, sino con la sencillez y la fuerza del Espíritu Santo. Les predicó el Santo Rosario
explicándoles palabra por palabra, como a niños, la salutación angélica, sirviéndose de comparaciones muy sencillas, leídas en el escrito que le diera la Santísima Virgen. Aquí, a continuación, vamos a decir las palabras del sabio de Cartagena que él tomó, en parte, del libro del Beato Alano de la Rupe. Afirma el Beato Alano que su padre Santo Domingo, y aquí se refiere a él como su padre, no como padre biológico, sino porque Santo Domingo era el padre de la congregación, era el fundador de la congregación. Le dijo un día en una revelación: hijo mío, tú predicas, pero para que no busques la alabanza humana, sino la salvación de las almas, escucha lo que me sucedió en París. Debía predicar en la iglesia mayor de Santa María y quería hacerlo ingeniosamente, no por jactancia, sino a causa de la nobleza y dignidad de los asistentes. Mientras oraba, según mi costumbre, casi durante una hora, mediante la recitación de mi salterio, es decir, el rosario, antes del sermón tuve un éxtasis. Veía a mi amada señora, la Virgen María, que ofreciéndome un libro me decía: por bueno que sea el sermón que vas a predicar, aquí traigo uno mejor. Muy contento, tomé el libro, lo leí todo y como María lo había dicho, encontré lo que debía predicar. Se lo agradecí de todo corazón. Llegada la hora del sermón, subí a la cátedra sagrada. Era la fiesta de San Juan, pero solo dije del apóstol que mereció ser escogido para guardián de la Reina del Cielo. Enseguida hablé así a mi auditorio: señores e ilustres maestros, ustedes están acostumbrados a oír sermones sabios y elegantes, pero no quiero dirigirles doctas palabras de sabiduría humana, sino mostrarles el Espíritu de Dios y su poder. Entonces, añade Cartagena, siguiendo el Beato Alano, Santo Domingo les explicó la salutación angélica mediante comparaciones y semejanzas muy sencillas. El Beato Alano, como dice el mismo Cartagena, relata muchas otras apariciones del Señor y de la Santísima Virgen a Santo Domingo, para instarle y animarle más y más a predicar el Santo Rosario, a fin de combatir el pecado y convertir a los pecadores y herejes. Oigamos este pasaje. El Beato Alano refiere que la Santísima Virgen le reveló que Jesucristo, su Hijo, se había aparecido después de ella a Santo Domingo y le había dicho: Domingo, me alegro de humildad en la salvación de las almas sin preocuparte por complacer la vanidad humana. Muchos predicadores quieren desde el comienzo tronar contra los pecados más graves, olvidando que antes de dar un remedio penoso, es necesario preparar al enfermo para que lo reciba y aproveche. Por ello, deben exhortar antes al auditorio al amor, a la oración y especialmente a mi salterio angélico. Porque si todos comienzan a rezarlo, no hay duda de que la clemencia divina será propicia con los que perseveran. Predica pues mi rosario. En otro lugar dice el Beato Alano: todos los predicadores hacen rezar a los cristianos la salutación angélica al comenzar sus sermones, para obtener la gracia divina. La razón de ello es una revelación de la Santísima Virgen María a Santo Domingo. Hijo mío, le dijo, no te sorprendas de no lograr éxito con tus predicaciones, porque trabajas en una tierra que no ha sido regada por la lluvia. Recuerda que cuando Dios quiso renovar al mundo, envió primero la lluvia de la salutación angélica. Así se renovó el mundo. Exhorta, pues, a las gentes en tus sermones a rezar el rosario y recogerás grandes frutos para las almas. Así lo hizo constantemente el santo y obtuvo notable éxito con sus predicaciones. Me he complacido en citarte palabra por palabra los pasajes de estos
serios autores en favor de los predicadores y personas eruditas que pudieran dudar de la maravillosa eficacia del Santo Rosario. Mientras los predicadores, siguiendo el ejemplo de Santo Domingo, enseñaron la devoción del Santo Rosario, florecían la piedad y el fervor en las órdenes religiosas que lo practicaban y en el mundo cristiano. Pero cuando se empezó a descuidar este regalo venido del cielo, solo vemos pecados y desórdenes por todas partes. Todas las cosas, inclusive las más santas, en cuanto puedan depender de la voluntad humana, están sujetas a cambio. No hay, pues, por qué extrañarte de que la cofradía del Santo Rosario no haya subsistido en su primitivo fervor, sino hasta unos 100 años después de su fundación. Después estuvo casi sumida en el olvido. Además, la malicia y envidia del demonio han contribuido seguramente mucho para que se descuidara el Santo Rosario, con el fin de detener los torrentes de gracia divina que de esta devoción atrae al mundo. Efectivamente, en el año 1349, la justicia divina afligió todos los reinos europeos con la peste más temible que se haya visto jamás. Esta se extendió desde Oriente por Italia, Alemania, Francia, Polonia, Hungría, devastando casi todos estos territorios, ya que de cada 100 hombres solo quedaba uno vivo. Cualquier semejanza con la pandemia que hemos tenido del 2020 a lo que va del 2022 es pura coincidencia. ¿Será? ¿O será que necesitamos rezar más y entregarnos más a nuestra fe y al rezo del Santo Rosario? Bueno, las ciudades, los pueblos, las aldeas y monasterios quedaron casi desiertos durante los 3 años que duró la epidemia en ese entonces. A este azote de Dios siguieron otros 2, la herejía de los flagelantes y un malhadado cisma en el año 1376. Después de que, por la misericordia divina, cesaron estas calamidades, la Santísima Virgen María ordenó al beato Alano de la Rupe, célebre doctor y famoso predicador de la Orden de Santo Domingo del convento de Dimán, en Bretaña, renovar la antigua cofradía del Santo Rosario a fin de que, ya que la susodicha cofradía había nacido en esa provincia, un religioso del mismo lugar tuviera el honor de restaurarla. Este bienaventurado padre comenzó a trabajar en tan noble empresa en el año de 1460, sobre todo después de que el Señor, como lo cuenta él mismo, le dijo cierto día desde la Sagrada Hostia, mientras celebraba la Santa Misa, a fin de impulsarlo a predicar el Santo Rosario. Desde cuando el beato Alano de la Rupe restauró esta devoción, la voz del pueblo, que es la voz de Dios, lo llamó rosario, es decir, corona de rosas, lo cual significa que cuantas veces se recita el rosario como es debido, colocamos en la cabeza de Jesús y de nuestra Santísima Madre María una corona de 153 rosas blancas y 16 rosas encarnadas del paraíso, que no perderán jamás su belleza ni esplendor. La Santísima Virgen aprobó y confirmó el nombre de Rosario, revelando a varias personas que la presentaban tantas rosas agradables cuantas Ave María recitaban en su honor, y tantas coronas de rosas como rosarios. El hermano Alfonso Rodríguez rezaba con tanto fervor que veía con frecuencia salir de su boca una rosa encarnada a cada Padre Nuestro y una rosa blanca a cada Ave María, iguales ambas en belleza y fragancia y solo diferentes en color. Cuentan las crónicas de San Francisco que un joven religioso tenía la laudable costumbre de rezar todos los días antes de la comida la corona de la Santísima Virgen María. Cierto día, no se sabe por qué, faltó a ella. Cuando sonó la campana de la comida,
rogó al superior le permitiera rezar la corona antes de sentarse a la mesa. Obteniendo el permiso, se retiró a su celda, pero como tardase mucho en volver, el superior envió a un religioso a llamarlo. Este lo encontró en su celda, iluminado de celestiales resplandores. La Santísima Virgen y 2 ángeles estaban al lado de él. A cada Ave María salía de la boca del religioso una bellísima rosa. Y los ángeles recogían las rosas y una a una la colocaban sobre la cabeza de la Santísima Virgen, que se mostraba evidentemente complacida por ellos. Otros religiosos, enviados para saber la causa de la demora de sus compañeros, vieron el mismo prodigio. La Santísima Virgen no desapareció hasta que terminó el rezo de la corona, o sea, el rezo del rosario. El rosario es, pues, una gran corona, y el de 5 decenas, una diadema o guirnalda de rosas celestiales que se lo coloca en la cabeza de Jesús y de María. La rosa es la reina de las flores. El rosario, a su vez, es la rosa y la primera de las devociones. Vamos a hablar ahora de las maravillas del rosario. Y no es posible expresar cuánto prefiere la Santísima Virgen el rosario a las demás devociones. Cuán benigna se muestra para recompensar a quienes trabajan en predicarlo, establecerlo y cultivarlo, y cuán terrible, por el contrario, contra quienes se oponen a él. Santo Domingo no puso en nada tanto empeño durante su vida como en alabar a la Santísima Virgen María, predicar sus grandezas y animar a todo el mundo a honrarla con el rosario. La poderosa Reina del Cielo, a su vez, no cesó de derramar sobre el Santo Domingo, bendiciones a manos llenas. Ella coronó sus trabajos con 1000 prodigios y milagros, y él alcanzó de Dios cuanto pidió por intercesión de la Santísima Virgen. Para colmo de favores, le concedió la victoria sobre los albigenses y le hizo padre y patriarca de una gran orden. ¿Y qué decir del beato Alano de la Rupe, restaurador de esta devoción? La Santísima Virgen lo honró varias veces con su visita para ilustrarlo acerca de los medios de alcanzar la salvación, convertirse en buen sacerdote, perfecto religioso e imitador de Jesucristo. Durante las tentaciones y horribles persecuciones del demonio que lo llevaban a una extrema tristeza y casi a la desesperación, ella lo consolaba, disipando con su dulce presencia tantas nubes y tinieblas. Le enseñó el modo de rezar el rosario, lo instruyó acerca de sus frutos y excelencias, lo favoreció con la gloriosa cualidad de esposo suyo y como arras de su casto amor, le colocó el anillo en el dedo y al cuello un collar hecho con sus cabellos, dándole también un rosario. El abad Tritemio, el sabio Cartagena, el doctor Martín Navarro y otros hablan de él elogiosamente. Después de atraer a la Cofradía del Rosario a más de 100,000 personas, murió en Zwolle, Flandes, el 8 de septiembre de 1475. Otro predicador del Rosario fue el beato Tomás de San Juan. Envidioso el demonio de los grandes frutos que el beato Tomás de San Juan, célebre predicador del Santo Rosario, lograba con esta práctica, lo redujo con duros tratos a una larga y penosa enfermedad en la que fue desahuciado por los médicos. Una noche, creyéndose ya a punto de morir, se le apareció el demonio bajo una espantosa figura, pero él levantó los ojos hacia una imagen de la Santísima Virgen que se hallaba cerca de su lecho y gritó con todas sus fuerzas: «¡Ayúdame! ¡Socórreme! ¡Dulcísima Madre mía!». Tan pronto como pronunció estas palabras, la imagen de la Santísima Virgen le tendió la mano y agarrándole por el brazo le dijo: «No tengas miedo, Tomás, hijo mío.
aquí estoy yo para ayudarte. Levántate y sigue predicando la devoción de mi rosario como habías empezado a hacerlo. Yo te defenderé contra todos tus enemigos. A estas palabras de la Santísima Virgen huyó el demonio. El enfermo se levantó perfectamente curado, dio gracias a su bondadosa madre con abundantes lágrimas y continuó predicando el rosario con éxito maravilloso. La Virgen María no favorece solamente a quienes predican el rosario, sino que recompensa también gloriosamente a quienes con su ejemplo atraen a los demás a esta devoción. Alfonso, rey de León y de Galicia, deseando que todos sus criados honraran a la Santísima Virgen María con el rosario, resolvió, para animarlos con su ejemplo, llevar ostensiblemente un gran rosario, aunque sin rezarlo. Bastó esto para obligar a toda la corte a rezarlo devotamente. El rey cayó enfermo de gravedad. Ya le creían muerto cuando, arrebatado en espíritu ante el tribunal de Jesucristo, vio a los demonios que le acusaban de todos los crímenes que había cometido. Cuando el divino juez lo iba ya a condenar a las penas eternas, intervino en favor suyo la Santísima Virgen María. Trajeron entonces una balanza. En un platillo de la misma colocaron los pecados del rey. La Santísima Virgen María colocó en el otro platillo el rosario que el rey Alfonso había llevado para honrarla y los que, gracias a su ejemplo, habían recitado otras personas. Esto pesó mucho más que los pecados del rey. La Virgen le dijo luego, mirándole benignamente: para recompensarte por el pequeño servicio que me hiciste al llevar mi rosario, te he alcanzado de mi hijo la prolongación de tu vida por algunos años. Empléalos bien y haz penitencia. Volviendo en sí, el rey exclamó: oh bendito rosario de la Santísima Virgen, que me libró de la condena eterna. Y después de recobrar la salud, pues siempre devoto del rosario, y lo rezó todos los días. Que los devotos de la Santísima Virgen traten de ganar el mayor número de fieles para la cofradía del Santo Rosario, a ejemplo de estos santos y de este rey. Así conseguirán en la tierra la protección de María y luego la vida eterna. Los que me den a conocer, dice nuestra Santísima Madre, alcanzarán la vida eterna. Los enemigos del rosario. Veamos ahora cuán injusto es impedir el progreso de la cofradía del Santo Rosario y cuáles son los castigos que Dios inflige a los que la han despreciado e intentado destruir. Aunque la devoción del Santo Rosario ha sido autorizada por el cielo con muchos milagros y ha recibido la aprobación de la Iglesia mediante bulas pontificias, no faltan las personas que se atrevan a difamar la cofradía del Santo Rosario o alejar de ella a los fieles. Nadie podría desaprobar la devoción del Santo Rosario sin condenar al mismo tiempo lo más piadoso que existe en la religión cristiana, a saber, la oración dominical, la salutación angélica, los misterios de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. Estas personas no pueden soportar que se rece el rosario y caen con frecuencia, inconscientemente, en el criterio reprobable de los herejes que detestan el rosario y la corona. Aborrecer las cofradías es alejarse de Dios y de la auténtica piedad, dado que Jesucristo asegura que Él está entre quienes se reúnen en su nombre. Ni es ser buen católico despreciar tantas y tan grandes indulgencias como la Iglesia concede a la cofradía. Finalmente, disuadir a los fieles de que pertenezcan a la cofradía del Santo Rosario es obrar como enemigo de la salvación de las almas, ya que por medio de ella abandonan el pecado para abrazar la piedad. San Buenaventura afirmaba con razón en su Salterio que quien desprecia a la Santísima Virgen morirá en pecado y se condenará,
¿Qué castigos no deben esperar a quienes alejan a los demás de la devoción hacia ella? Hablemos ahora de los milagros del Rosario. Mientras Santo Domingo predicaba esta devoción en Carcasona, un hereje se dedicó a ridiculizar los milagros y los 15 misterios del Santo Rosario. Impedía así la conversión de los herejes. Dios permitió, para castigo de este impío, que 15,000 demonios se apoderaran de su cuerpo. Sus padres lo condujeron entonces al santo para que lo librara de los espíritus malignos. Santo Domingo se puso a orar y exhortó a la multitud a rezar con él en alta voz el rosario. Y aquí que a cada Ave María, la Santísima Virgen hacía salir 100 demonios del cuerpo del hereje en forma de carbones encendidos. Una vez liberado, el hereje se arrepintió de todos sus errores, se convirtió y se hizo inscribir en la cofradía del Santo Rosario con muchos otros de sus seguidores, pues conmovidos ante este castigo y la fuerza del Santo Rosario. El sabio Cartagena y otros autores refieren que en el año 1482, cuando el venerable padre Diego Sprenger y sus religiosos trabajaban con gran celo por el restablecimiento de la devoción y cofradía del Santo Rosario, en la ciudad de Colonia, dos célebres predicadores, envidiosos de los frutos maravillosos que los primeros obtenían mediante esta práctica, intentaban desacreditarla en sus propios sermones. Gracias al talento y fama de que gozaban, apartaban a muchos de inscribirse en la cofradía. Para conseguir mejor sus perniciosos intentos, uno de ellos preparó expresamente un sermón para el domingo siguiente. Pues que se llega a la hora de la predicación, pero el predicador no aparece. Se le espera, se le busca y finalmente lo encuentran muerto sin que hubiera podido ser auxiliado por nadie. Persuadido el otro predicador de que se trataba de un accidente natural, resuelve reemplazar a su compañero en la triste empresa de abolir la cofradía del Rosario. Pues entonces se llegan el día y la hora del sermón, pero Dios lo castigó con una parálisis que le quitó el movimiento y la palabra. Entonces, reconociendo su falta y la de su compañero, recurrió de todo corazón a la Santísima Virgen, prometiendo predicar por todas partes el rosario con tanto empeño como aquel con el que lo había combatido. Le suplicó para ello que le devolviera la salud y la palabra. La Santísima Virgen accedió a su petición. Sintiéndose repentinamente curado, se levantó completamente sano y cambió de ser perseguidor a defensor del Santo Rosario. Reparó públicamente su culpa y predicó con gran celo y elocuencia las excelencias del Santo Rosario. Ahora continuamos con la batalla de Lepanto, la batalla histórica contra los turcos que se ganó rezando el rosario. Dame un ejército que rece el rosario y conquistaré el mundo. El futuro de Europa se jugaba todas sus fichas en un solo campo de batalla. En los tiempos de Santo Padre Pío V, que estuvo de 1566 a 1572, los musulmanes controlaban el mar Mediterráneo y preparaban la invasión de la Europa cristiana. Los reyes católicos de Europa estaban divididos y parecían no darse cuenta del peligro inminente. El Papa pidió ayuda, pero no le hicieron mucho caso, hasta que el peligro se hizo muy real y la invasión era certera. El 17 de septiembre de 1569 pidió que se rezase el Santo Rosario. El 7 de octubre de 1571 se encontraron las dos flotas, la cristiana y la musulmana, en el Golfo de Corinto, cerca de la ciudad griega de Lepanto. La flota cristiana, compuesta de soldados de los estados papales de Venecia, Génova y España,
y comandada por don Juan de Austria, entró en batalla contra un enemigo muy superior en número y en buques de guerra. Se jugaba el destino de la Europa cristiana. Antes del ataque, las tropas cristianas rezaron el Santo Rosario con mucha devoción. La batalla de Lepanto duró hasta altas horas de la tarde, pero al final los cristianos resultaron victoriosos. Mientras la batalla transcurría, en Roma el Papa recitaba el rosario en su capilla. En eso, el Papa salió de su capilla y por aparente inspiración anunció a todos los presentes y con gran calma que la Santísima Virgen les había concedido la victoria a los cristianos. En ese tiempo no había teléfono ni telégrafo, pues este se inventó en los años 1800, lo cual corrobora y comprueba que fue una revelación divina. Semanas más tarde, llegó finalmente el mensaje de la victoria de parte de don Juan de Austria, quien desde un principio atribuyó el triunfo del cristianismo a la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Agradecido el Papa con Nuestra Señora del Rosario, el Papa Pío instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias y agregó a las letanías la letanía de la Santísima Virgen con el título Auxilio de los Cristianos. Más adelante, el Papa Gregorio III cambió el nombre de la fiesta a la de Nuestra Señora del Rosario. De hecho, la propia Virgen María en Fátima expresó su amor por esta tradición. En esta batalla participó Miguel de Cervantes, que resultó herido y perdió la movilidad de su mano izquierda, lo que le valió el sobrenombre del Manco de Lepanto. Él calificó la batalla como la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Tanto en España como en Italia, el 7 de octubre se organizan distintas celebraciones y fiestas para conmemorar la gran victoria y se pueden observar en distintos lugares importantes obras de arte o reliquias que recuerdan el hecho. La reliquia más importante es el Cristo de Lepanto, que se encuentra en la Catedral de Barcelona. También en Barcelona, en el Museo Marítimo de Barcelona, en el Astillero Medieval, se guarda una reproducción a escala real, 60 metros de eslora total, de la nave La Real de Juan de Austria. En el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe en España, podemos contemplar un enorme farol capturado de uno de los navíos de guerra musulmanes en la batalla de Lepanto. En Roma, en el techo de Santa María de Aracoeli, de esa no tengo foto, podemos observar las decoraciones en oro tomadas de las galeras turcas. En el Palacio Doges de Venecia hay una gigantesca bandera islámica, trofeo de la victoria sobre uno de los barcos turcos en la batalla de Lepanto. En la Basílica Santa María la Mayor, cerca de la tumba del Papa Pío V, se encontraba otra bandera islámica de la batalla, pero fue devuelta a Estambul en 1965 como gesto de concordia. En Marino, localidad cerca de Roma, se recuerda la batalla con una representación medieval y la fiesta de la uva. Hablemos ahora del Rosario Perpetuo. Durante los siglos XVII y XVIII, se difundió mucho el rezo del Rosario entre el pueblo fiel. En 1629, el dominico Fray Timoteo Ricci, que vivió de 1579 a 1643, creó el Rosario Perpetuo. Para ello, repartió 8,760 tarjetas correspondientes a las 8,700 horas que tiene un año solar,
Cuando leí esto, lo primero que hice fue coger mi calculadora y dividir 8,760 entre 365 días del año, y pues obviamente que me dio 24, que son las 24 horas que contiene cada día. Y pues para esto fue para lo que se hizo el Rosario Perpetuo, para que en cada hora del año hubiese alguien rezando los 15 misterios del Rosario. Fue tan bien acogido que en algunas ciudades tuvieron que repartirse varios grupos de tarjetas porque los solicitantes sobrepasaban con mucho el número de 8,760. Con el apoyo de los papas, el Rosario Perpetuo fue difundido por Europa y las tierras de misión. Tras la Revolución Francesa de 1789 y las siguientes revoluciones liberales del siglo XIX, la Iglesia sufrió muchísimo, perdió su influencia pública, le arrebataron sus posesiones y sobre todo intentaron desplazarla como referente moral ante la sociedad. Valores tan evangélicos como la libertad, la fraternidad y la igualdad fueron asumidos por los revolucionarios y el marxismo acusó a la Iglesia de ser el opio del pueblo. ¡Qué acusación tan más grave! Como consecuencia de este ambiente anticlerical, las órdenes religiosas fueron expulsadas y se pusieron muchas trabas a los sacerdotes. Ante esta situación, el pueblo fiel encontró su refugio espiritual en las devociones. Una de las principales fue el rezo del Santo Rosario. La joven seglar Paulina Jaricot, que vivió de 1799 a 1862, tomando como referencia el Rosario Perpetuo, que apenas se rezaba ya por estar desfasado, ideó el Rosario Viviente, pensando sobre todo en la clase obrera. Este consistía en crear grupos de 15 personas en los que cada una se comprometiese a rezar al día un misterio del Santo Rosario. Así, cada grupo rezaba un rosario completo al día. Otro objetivo del Rosario Viviente era apoyar espiritual y económicamente las misiones, siendo el precursor de las obras misionales pontificias. Este rezo se extendió muy rápidamente por Europa y los dominicos se implicaron mucho en su difusión. No es extraño por eso que en 2 apariciones de la Virgen el rosario sea un elemento central. En Lourdes, en su aparición de 1858, la Virgen pide expresamente que se rece el rosario. Y en Fátima, en 1917, la propia Virgen se llama a sí misma Nuestra Señora del Rosario. El Papa León XIII, que vivió de 1810 a 1903, viendo la importancia que tiene esta oración, le dedicó 11 encíclicas. Y así, llegado el siglo XX, en 1908, los dominicos de la provincia de Toulouse crean la peregrinación anual del Rosario a Lourdes en octubre. Es actualmente la peregrinación anual más concurrida a este santuario. Como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial, nace en Bélgica la Cruzada del Rosario, promovida generalmente por dominicos. Esta ha empleado diferentes plataformas de evangelización, misiones populares, fraternidades, revistas, programas de radio y televisión. Y en 1948, el padre Patrick Peyton, que vivió de 1909 a 1992, fundó en Estados Unidos el Apostolado del Rosario en Familia y se difundió por todo el mundo. Se apoyaba en programas de radio de gran difusión y en una serie de películas que se llamaba Los Misterios del Rosario, los cuales los promotores proyectaban para dar a conocer el Rosario en familia. En el Concilio Vaticano II, que fue de 1962 a 1965, la Iglesia supera la mentalidad tridentina y se abre a la sociedad contemporánea, propiciando profundos cambios espirituales. A resultado de esto, en 1967,
Se crean los equipos del Rosario por iniciativa del dominico francés Fray Marie Bertrand Eichen. Este movimiento tiene un fuerte carácter apostólico y ecuménico. Los equipos están formados por 15 personas en los que también se admiten a no católicos. Además de comprometerse cada miembro a rezar un misterio del rosario al día, como ya se hacía en el Rosario Viviente, se reúnen una vez al mes en la casa de uno de los miembros para orar en común, invitando a otras personas a participar. Pero la sociedad fue cambiando mucho y muy rápidamente. La revolución de 1968 trajo una mentalidad nueva que rompió con los valores tradicionales. Y tras el derrumbe del comunismo soviético en los años de 1990, 1991, y el gran desarrollo de las comunicaciones, la televisión, el internet, la telefonía y la telefonía celular, llegó la posmodernidad, donde la globalización y los valores consumistas se acabaron imponiendo. Y así llegamos al siglo XXI. Es tanto lo que la sociedad ha estado cambiando que la Iglesia ha de modernizar el culto mariano para hacerlo asequible a la persona actual. En este sentido, el Papa San Juan Pablo II, que vivió de 1920 a 2005, además de promover mucho el rezo del Santo Rosario, introdujo 5 nuevos misterios, los luminosos, que hablan sobre la vida pública de Jesús. Pero queda aún mucho por hacer para difundir en la sociedad esta importante oración del rezo del Rosario, sobre todo entre los jóvenes. Roguemos a María para que nos ilumine. Ahora vamos a hablar de las promesas de la Virgen a los devotos del Rosario. El Rosario se mantuvo como oración predilecta durante casi 2 siglos. Cuando la devoción al Santo Rosario comenzó a bajar, la Virgen se le apareció al dominico Alano de la Rupe y le pidió que la reviviera, como ya hablamos anteriormente. Además, le dijo que necesitarían volúmenes inmensos para registrar los milagros logrados por medio de esta oración y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo en referencia a esta, que fueron las siguientes. Pero antes necesito aclarar que en algunos lugares van a encontrar la frase familia que reza unida permanece unida como parte de las 15 promesas, y esta frase no es parte de las 15 promesas. Quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. El alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. El que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. Los verdaderos devotos de mi Santo Rosario no morirán sin los sacramentos. Todos los que rezan mi Santo Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipe de los méritos bienaventurados. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi rosario.
Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen el rosario. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. Los que rezan el rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. Y la última de las promesas, la devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. ¿Dónde se reza el Santo Rosario? Cierto es que podemos rezar el Santo Rosario en cualquier parte, pero cualquier sitio no es propicio para la oración. Es necesario hacerlo en un lugar donde uno pueda sentirse muy cobijado por la Santísima Virgen María y por el Espíritu Santo. Un rincón de oración en el propio hogar, en una catedral, una iglesia, una capilla o en un santuario. Debe ser ese lugar donde nos encontremos verdaderamente motivados para rezar y a una temperatura agradable, un ambiente silencioso y una iluminación que invite al recogimiento, sin duda alguna, son factores muy recomendables para la oración. ¿En qué postura conviene rezar el Santo Rosario? Bueno, pues sentarse en una postura cómoda, pero no muy cómoda, y ahorita vamos a ver por qué. Rezarlo en una postura cómoda es lo ideal, sin tensiones corporales. También se recomienda rezar de rodillas en el suelo, de tal forma que el cuerpo exprese la mayor sumisión y súplica posible a nuestra Santísima Virgen María. Incluso el devoto más experto en el Santo Rosario suele cerrar los ojos cuando no tiene delante de sí una imagen de la Santísima Virgen María o unas velas encendidas u otros objetos sagrados. Y sea cual sea nuestra postura durante el rezo del Santo Rosario, sí se desaconsejan las posturas demasiado cómodas, porque podrían producir muchas ganas de dormir en un momento en que es necesario una oración muy consciente y activa. ¿Cómo debemos contemplar y meditar el Santo Rosario? Para meditar bien el Rosario, primero debemos invocar al Espíritu Santo y ofrecer nuestro rezo del Rosario. Antes de empezar cada decena, nos detenemos un momento a considerar el misterio que vamos a contemplar y le pedimos a Dios por ese misterio y por la intercesión de la Santísima Virgen. Ponemos atención especial en evitar los errores más comunes que se cometen al rezar el Santo Rosario. El primero de ellos es el no tener intenciones antes de comenzarlo, de modo que si nos preguntamos ¿por qué lo rezamos? No sabemos qué responder. Debemos tener siempre una gracia a pedir, una virtud a imitar o un pecado a evitar. El segundo error es no tener otra intención que la de acabarlo pronto, como si el rezarlo fuese una penitencia. Debemos rezarlo con calma. Para rezar, se requiere una actitud previamente alimentada por nuestra propia fe, que se traduce en una predisposición espiritual para el fácil manejo y la comprensión del mismo. Rezarlo es una actividad espiritual muy natural para el verdadero devoto, quien ya conoce su acción pacificadora por experiencia propia. Se trata de interactuar perfectamente con lo que queremos comprender, es decir, los misterios, los santos misterios del Rosario. Al enfocar toda la atención sobre un misterio, enunciando los pasajes o leyéndolos, o los pasajes correspondientes, nos sumergimos en lo más profundo del contenido bíblico o evangélico.
Si mantenemos un constante estado de atención en el misterio que contemplamos, nuestra actitud será serena, nos hallaremos en calma, respiraremos apaciblemente y estaremos totalmente concentrados en la escena de la Sagrada Biblia o del Evangelio, olvidándonos de todo cuanto acontece a nuestro alrededor, de pensamientos ajenos a semejante momento de recogimiento. Luego, rezamos el Padre Nuestro y los 10 Ave María que ayudan a mantener nuestra atención mientras meditamos el misterio, esquivando de este modo las distracciones, porque dichas oraciones evitan las interrupciones en la mente orante, lo cual no implica mostrarse indiferente y mecánico con dichas oraciones, sino por el contrario, que debemos rezar con un ritmo pausado y reflexivo para mayor eficacia de la contemplación cristológica. La repetición de las oraciones es clave en la meditación de los misterios de Jesucristo, expresión de nuestro amor incansable por el testimonio evangélico, un acto de amor infatigable e incondicional con nuestra Santísima Virgen María y por ella hacia su Hijo. Repetimos las oraciones porque insistimos plenamente en nuestro fervoroso amor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seremos conscientes de que en nuestro estado contemplativo fluye la palabra de Dios, identificándonos con Jesucristo. Es el momento, ya en silencio, en que nuestra mente en oración comprende el profundo e íntimo significado del misterio contemplado. ¿Se puede rezar el rosario durante la misa? En muchas parroquias se acostumbra a rezar el Santo Rosario antes de la misa. El santo sacrificio de la misa honra infinitamente a la Santísima Trinidad porque representa la pasión de Jesucristo y por Jesucristo ofrecemos los méritos de su obediencia, sufrimiento y sangre. Después de la Santa Misa, el rosario es la acción y plegaria más alta que podemos realizar porque es memorial y celebración de cuanto ha hecho y padecido por nosotros Jesucristo. El beato Alano de la Rupe decía que entre todas las cosas que se hacen en la iglesia, el rosario era para él la más agradable después de la Santa Misa. La práctica de rezar el rosario durante la celebración de la misa fue alentada por los papas y por la curia romana antes del Concilio Vaticano II, o sea, antes de 1964, cuando se celebraba la misa en latín y el sacerdote, durante la celebración de la misa, daba la espalda a los fieles. Las oraciones y devociones durante la misa eran consideradas buenas en la medida en que elevaban el alma hacia Dios, y aquellos que no tenían un misal o que no querían hacer uso de uno, podían entonces, en aquel tiempo, rezar el rosario como un medio para elevar sus mentes a Dios y de esta manera unirse a los misterios que se estaban renovando en el altar. Esto era para los que no podían entender latín. Antes del Concilio Vaticano II, repito, antes del Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II fue hecho en 1964. Entonces, era común ver a los católicos rezar el rosario durante la celebración litúrgica. En esos tiempos, el Papa Pío XII dijo que los católicos podían decir las oraciones que desearan durante la misa. Eso fue en 1947, o sea, repito, antes del Concilio Vaticano II, que fue en 1964. El Papa Pío XII aprobó la oración del rosario durante la misa en su encíclica Mediator Dei, que fue con el fin de fomentar la devoción en la misa, que a través de este documento reforzó ese ámbito cuando dio permiso para la oración del rosario durante la misa. Eso fue la encíclica Mediator Dei en 1947. También el Papa León XIII recomendó rezar el rosario durante la misa.
El Papa Pío XII aprobó el rosario como un medio apropiado para ayudar en la misa, y el Papa León XIII también lo hizo, permitiendo que se dijera durante la misa y concediendo indulgencias especiales. Recordemos que todo esto fue antes del Concilio Vaticano II, antes de 1964. ¿En qué debería centrar mi atención cuando rezo el rosario? Por medio de su palabra, Dios habla al hombre. Por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración. Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. Si tu corazón, de alguna forma, está enfocado o se siente atraído hacia Dios, estás caminando en la dirección correcta. Es preciso rezar con gran atención, porque Dios oye más la oración del corazón que la de los labios. Para ser más específico, en cuanto al rosario, te recomiendo leer la carta apostólica Rosarium Virginis Marie del Papa Juan Pablo II, en la que, entre otras cosas, escribió lo siguiente: María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo, con el deseo que sean contemplados para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Cuando recita el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María. Por eso, cuando rezamos el rosario y rezamos con María y a través de los ojos de María, centrando nuestra atención, al igual que ella, en Jesús mismo. Nuestra primera tarea al rezar el rosario es unirnos a María en cada escena, o sea, en cada misterio que se presenta. Al hacerlo, le pedimos su ayuda y sus oraciones mientras contemplamos a Cristo. Para traer esta realidad más cerca de nuestro corazón, podemos imaginarnos que estamos de pie al lado de María, los dos mirando a Cristo en su agonía en el huerto. Le susurramos a nuestra Madre que ruegue por nosotros mientras consideramos lo que Cristo sufre. Le repetimos nuestra petición mientras los dos continuamos penetrando más profundamente en el misterio. Sin importar dónde nos encontremos, después de nuestro esfuerzo inicial por centrar nuestra atención y nuestra oración en Cristo, hay varios principios que pueden ayudarnos a mantener la paz cuando nos distraemos. La distracción es algo normal. Nuestro trabajo consiste en rechazar la distracción de manera apacible, ejercitando nuestra voluntad y regresar nuestra atención a Dios. Si pasamos todo nuestro tiempo de oración volviéndonos hacia Él, o sea, hacia Dios, la hemos hecho bien. Cristo es la clave. Cada vez que nuestros corazones se sientan atraídos hacia Cristo, debemos procurar dejarnos atraer. Algunas veces debemos seguir esta atracción hasta la contemplación silenciosa en la que dejamos de lado la oración vocal o discursiva para simplemente contemplarlo a Él. Si no estamos obligados por algún compromiso religioso a rezar oraciones de alguna forma específica, tenemos la libertad de dejar estas oraciones formales una vez que ellas nos han llevado a la verdadera razón y al más alto objetivo de nuestro esfuerzo en la oración, que es adorarlo a Él, adorar a Dios. Al final, lo importante es que tu alma descanse en Él y en la obra que Él realiza en ti. Sí, debes esforzarte en aumentar tu devoción y atención a Él en la oración. Bueno, para concluir, les invito a rezar el rosario a diario, con fe, con humildad y confianza. Y si lo rezamos en comunidad, es mucho mejor para combatir el mal. Recordemos que los soldados se unen en un batallón para combatir al enemigo. ¿Por qué no hemos de reunirnos los católicos para gozar de la compañía de Jesucristo, de nuestra Santísima Madre María, y al mismo tiempo
alcanzar la gracia y misericordia de Dios y vencer más eficazmente el mal? Perseveremos, pues, en pedir a Dios, mediante el rezo del Santo Rosario, todas las gracias espirituales y corporales que necesitamos, especialmente la divina sabiduría, que es un tesoro infinito. No debemos desanimarnos, pues, queda mucho camino por andar, muchas adversidades por atravesar, muchas dificultades por superar. Nos faltan aún muchos Padres Nuestros y muchas Aves Marías para alcanzar el paraíso y ganar la hermosísima corona que espera a todo fiel devoto del Santo Rosario. Muchas gracias por su atención. Espero este tema haya sido de gran utilidad y poder ser para ustedes un instrumento de motivación para el rezo del Santo Rosario. Bendiciones. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Oh piadosa María, Virgen sin mancha, venos hoy a tus plantas para ensalzarte. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Labrador, si tú quieres frutos del campo, con tu esposa y tus hijos, reza el rosario. Viva María, viva el Rosario, viva Santo